Hola alumnos y alumnas de tercero, mi nombre es Catalina Shalom de León Ledesma y sean bienvenidos una vez más a su clase Lengua Materna. Chicos, el día de hoy vamos a aprender a validar nuestros argumentos. El aprendizaje esperado de esta sesión es expresar de manera clara tus argumentos y sustentarlos con información al debatir sobre un tema. Y el énfasis es revisar ejemplos y citas como formas de validar un argumento. Recuerda tener tu material de la clase, que es el cuaderno de la asignatura, un lápiz y una pluma para que puedas tomar apuntes y tu libro de texto. ¿Qué vamos a aprender hoy? El poder transmitir las ideas es fundamental. La libertad de expresión es un derecho con el que todos cuentan. Sin embargo, también tienes que sustentar tus opiniones o conocimientos, ya que eso ayudará a que los otros comprendan lo que quieres compartir. Para esta clase tienes que tener tu libro a la mano, también tu cuaderno para que el más mínimo detalle o duda que tengas lo puedas anotar en tu cuaderno. Puedes también anotar palabras clave que te ayuden a entender un poquito mejor el tema. ¿Sabes qué es un panel de discusión? Un panel de discusión es donde se reúnen personas a debatir sobre un tema. Específicamente es un foro público en el que se reúnen especialistas para debatir sobre un tema determinado. Y en efecto, debatir sobre un tema que sea de suma importancia para algún público. Estos debates casi siempre se suelen realizar con el público presente. La función principal de los paneles de discusión es ofrecer información con valor y relevancia sobre un tema. El hecho de que los panelistas sean especialistas permite que la discusión sea de alto nivel. Lo que resulta más interesante de estos encuentros es cuando dos o más personas no están de acuerdo con el mismo tema, cuando tienen opiniones distintas o incluso opuestas. Esto ocurre sobre todo cuando se trata sobre algún tema político, sobre algún tema polémico. Esto se presta casi siempre con interpretaciones diferentes. Eso también pasa en la vida cotidiana. Tanto en encuentros especializados como en el día a día, nos podemos enfrascar en conversaciones en las que dos o más personas pueden tener diversas opiniones. Y todos tienen derecho de expresar sus conocimientos e interpretaciones. Es importante saber escuchar y conocer los puntos de vista de otras personas. Esto nos permite enriquecer nuestro conocimiento sobre algún tema en específico y ampliar nuestras perspectivas. Pero también no olvides que es importante defender lo que tú piensas y lo que tú tienes en la cabeza. ¿Qué hacemos? Es fundamental que cuando te encuentres debatiendo comprendas el tema del que se está hablando, es decir, conocer sus partes, sus implicaciones y no solo quedarte con impresiones personales. Por ejemplo, cuando se habla de la escasez de agua, no basta con decir que el agua se está acabando, sino que es necesario conocer estudios o artículos de divulgación científica que respalden tu opinión. Además, debes de procurar tener la habilidad de decir con tus propias palabras esa información, de modo que dejes clara cuál es tu posición u opinión al respecto. Recuerda que, en un debate, tu misión es que tus palabras te respalden. Y tener una mente abierta también es muy importante, ya que puede ser que a lo largo de la discusión te des cuenta que la otra persona también está en lo cierto, o te haga notar algo de lo que no te habías percatado. Ante todo, tiene que estar presente el respeto. El hecho de que otras personas piensen diferente a ti no las hace mejores ni peores. Gran parte de la misión de los debates es llegar a un consenso o punto medio del asunto en cuestión. En el mundo corre una gran cantidad de información y no eres dueño de toda ella. Escuchar
siempre te ayuda a valorar y ampliar tus horizontes. Durante un debate, los participantes exponen su postura y lo principal es que se encuentre respaldada por evidencias concisas que la sostengan frente a las demás personas. Pues en un debate público también es importante la habilidad que tengan los participantes de persuadir a la audiencia, lo que solo se logra con la solidez de los argumentos. ¿Y cómo se puede distinguir un argumento sólido? Estos se encuentran cuando puedes probar, justificar o demostrar tus afirmaciones mediante distintos recursos. Uno de estos recursos puede ser el empleo de tu opinión, también el uso de datos comprobables y también puedes utilizar ejemplos. Y por último, al momento de debatir, puedes hacer referencia a los hechos. Pero, ¿cómo funciona cada uno de estos elementos? Vamos a verlo. En primer lugar, si defines argumento, te encuentras con que es una expresión oral o escrita de un razonamiento, mediante el cual se intenta probar o justificar algo. Una opinión es una idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. Esta se desarrolla en el terreno de la subjetividad. Un dato es toda aquella información concreta sobre hechos o elementos que permiten estudiarlos. Es algo ya conocido y difundido. Un ejemplo es cualquier frase, acción u objeto que se usa para explicar, ilustrar o aclarar una cosa. Finalmente, el término hecho se refiere a aquello que ocurre de forma tangible y es comprobable, ya sea por la ciencia o por el método empírico. Hay varias formas de argumentar, unas más objetivas que otras, y por tanto, algunas más válidas. Es cierto que las opiniones suelen ser consideradas argumentos menos válidos que los hechos. Sin embargo, al momento de argumentar, también tiene que ver el contexto o el interlocutor, según se analice la situación, pues decidir cuál argumento es el que conviene emplear. Por ejemplo, en un debate científico no sería válida una opinión personal, pero quizá en una discusión con amigos sobre una banda musical sí podrías externar tu opinión y sería un argumento válido. Entonces, se puede definir como argumento a todo razonamiento que empleas para demostrar o probar cualquier punto que se está definiendo, o en tu caso, refutando. Suele ser empleado para convencer a un interlocutor o a una audiencia de algo que sabes o piensas, por lo que un argumento siempre busca persuadir o convencer. En este sentido, debes procurar que tu argumento sea coherente, sólido y sin contradicciones que afecten su credibilidad. Observa algunos ejemplos. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población. 2. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Como puedes observar, estos argumentos afirman algunas consecuencias y mediante tus conocimientos podrías creer en que son ciertos. Es verdad, ya que mucha gente dice frecuentemente que el tabaco es dañino para la salud, pero lo que hace que los argumentos sean válidos no es que mucha gente lo afirme, sino que detrás de esta aseveración existe el respaldo de múltiples investigaciones científicas que confirman que, en efecto, fumar provoca un gran daño.
En este caso, al ser un tema médico, no se requieren opiniones, sino hechos comprobables. ¿Y de qué manera se pueden conocer estos hechos o, en su caso, ejemplos para sustentar punto de vista? La investigación es primordial. Se puede acudir a revistas, bibliotecas y también ahora mediante internet se puede acceder a mucha de esta información. Lo importante es verificar que sea información confiable. Además, hay que indagar en diversas fuentes, ya que esto ayuda a tener un panorama más amplio del tema tratado. También, cada que se realice una investigación, hay que procurar anotar las fichas bibliográficas o las fuentes de donde se han obtenido los datos, ya que si las llegaras a solicitar, puedes comprobar fácilmente que todo lo que dices está sustentado. ¿Qué elementos puedes tomar en cuenta a la hora de formular tus argumentos? Para dar un argumento sólido, debes considerar las premisas o puntos de partida, es decir, las bases en las que se está cimentada tu opinión. Todo argumento está conformado por dos partes, las premisas y la conclusión. Cuando se habla de premisas, se refiere a las proporciones que en el discurso son consideradas como ciertas y que utilizas para afirmar o negar algo. En tanto que la conclusión es la parte final que, a partir de lo dicho por las premisas, sustenta la tesis o argumento que se está defendiendo. Se usará como ejemplo lo que se mencionó anteriormente sobre el tabaco. En este ejemplo se tiene como premisas las frases. Premisas. Debido a que los cigarrillos contienen toxinas dañinas para el sistema respiratorio, llegando a provocar cáncer, y siendo que la laringe y los pulmones forman parte del sistema respiratorio. Estas son premisas. Si te das cuenta, ambas aseveraciones pueden conectarse entre sí, dando pie a la conclusión, que sería: se sabe que el consumo de tabaco puede provocar cáncer de laringe y pulmón. Esta sería la conclusión. Esta conclusión lo que hace es condensar y focalizar ambas premisas, redondeando el argumento que estamos defendiendo. Entonces, las premisas son, por así decirlo, las pruebas de veracidad que se le otorgan a un argumento. También, como te pudiste dar cuenta al armar el argumento, las premisas y la conclusión pueden unirse con conectores como debido a que, ya que, siendo que o por lo tanto, entre muchos otros. Un argumento es válido cuando las premisas que sustentan la conclusión son verídicas y comprobables, es decir, que siempre que tengas dos premisas válidas, la conclusión y por lo tanto el argumento serán verdaderos. Pero pues no necesariamente, porque hay casos que incluso cuando hay una consecuencia verídica y lógica entre las premisas, la conclusión y el argumento quedan inválidos, puesto que los hechos, evidencias o pruebas demuestran que está equivocado. Vamos a ver este video que nos puede ayudar a comprender mejor lo que hemos estado viendo en esta sesión. ¿Qué tan válido es hacer uso de la experiencia personal para validar nuestro punto de vista? Mira, generalmente los hechos referidos a tu experiencia es como para dar entrada a los argumentos sólidos. Sí se vale, como lo vimos en el debate que dice uno de los participantes, yo he trabajado muchos años en la iniciativa privada, ¿sí? Pero ahí las empresas que no rinden, pues quiebran,
¿no? Entonces, él hace uso de su experiencia para retomar los elementos que le permitan, ¿sí?, argumentar su postura de decir, si la empresa no sirve, señores, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sí? Entonces, sí se vale como una manera de dar pie a que tú entres con los datos fuertes, aquello que te va a consolidar en tu idea, en tu postura. Yo creo que sí es importante. ¿Y cómo podemos lograr argumentos sólidos y consistentes? Bueno, mira, los argumentos sólidos se dan en la medida en que tú puedas organizar tus ideas planteándolas de manera lógica y coherente, pero además apoyando con estos datos que tenemos, que pueden ser los datos duros como estos que nos presentaron los legisladores en el sentido de mostrar gráficas, ¿no? En el sentido de decir, se han hecho estudios sobre lo que se produce en un lado y en otro y resulta que de repente estamos produciendo mucho más caro en nuestro país, etcétera. Todo eso que lo han armado de manera lógica, de manera formal, ¿sí?, les permite entonces tener unos argumentos fuertes contra el del otro que no ha presentado ningún dato, que solamente se remite a decir, bueno, creemos que hoy la paraestatal puede cambiar, pero no dice en sí directo cómo y de qué manera, sino se queda, digamos, en el aire el argumento, ¿no? Entonces hay que plantear las cosas de manera formal, hilando nuestras ideas de manera lógica, pero además apuntalando con estos resultados de la investigación que ya traigo y que me permiten armar de manera completa mi idea, mi argumento, ¿no? Te agradecemos tu análisis sobre cómo validan los argumentos en un debate. Cuando vean o escuchen algún diálogo público o debate, evalúen la información que apoya cada postura. Y si participan en algún debate, no olviden utilizar argumentos sólidos y consistentes. Hasta la próxima. Antes de debatir, es importante hacer un resumen de los puntos a tratar y anotar en fichas cada una de las fuentes que obtuviste con tu investigación, pero que no se te olviden los datos al registrar las fuentes y las citas, el nombre del autor o investigador, el título de la obra y el año en el que se publicó. Para poner todo esto en práctica, ¿qué te parece si te propongo un reto? El reto de hoy será seleccionar un tema de tu interés y escribir un argumento válido. Busca evidencias que lo respalden. Posteriormente lo vas a leer y vas a subrayar las ideas que a ti te parezcan que son débiles y que sean factibles de rebatir. A estas mismas las vas a sustentar con citas textuales de autores o gente reconocida o con tus experiencias personales. Y listo, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayamos comprendido el tema. Buen trabajo y gracias por tu esfuerzo.